una botella, Ah, hice la compostera y lo voy poniendo, después lo volcaré al pozo. claro. Bueno, es una buena idea de utilizar recipientes intermedios, ¿cierto? Yo hago lo mismo. En mi cocina tengo un tupper bastante grande, como un tupper Sí. será como de 5 litros. Es la verdad que es bastante Más. grande. Y lo que hago es, cuando voy cocinando voy tirando todos los residuos ahí, con la tapa cerrada para que no haga ni olor, ni moscas, a veces hormigas, pero ese es otro problema que tengo en mi casa. Y lo bueno también de tener el tupper sobre la mesada, cuando una se pone a cocinar o cortar o pelar fruta y demás, es que si no lo vas a usar hasta, por ejemplo, cuando vuelvo a cocinar a la noche, la pongo dentro de la heladera, ese tupper, y entonces sé que me aseguro que no va a traer ningún vector extraño. Y después cuando se llena, que en general es cada 2 días, ahí sí salgo caminando, me tomo mi ratito tipo rutina también de ir al jardín, ver el jardín y vaciar la compostera, vaciar el tupper en la compostera. Como la idea esta que nos plantea Alicia de tener un recipiente intermedio, cosa de que, digo, como acumular un poco en la cocina y no tener que estar saliendo y entrando, saliendo y entrando cada vez que me como una banana y genero un residuo o tal. Eso, por lo menos a mí me resulta bastante práctico. Como compostero usé una maceta vieja, plástica, que ya estaba media rotita, entonces ahí voy compactando. Buenísimo, bárbaro. Y tiene agujeros abajo, ¿no? Sí, sí. Sí, Importante. tiene agujero porque es una Buenísimo. maceta. Perfecto. Sí, sí. Bueno, buenísimo. ¿Alguna experiencia más que quieran compartir esta primera semana con composteras? Ariel, María, sí, te escuchamos. Yo ya tenía haciendo compostera antes y ahora le estoy metiendo más porque la tengo en la tierra. Y le puse con hojas y bueno, como nos habías indicado. Ya la otra vez sacamos tierra buena con lombrices y todo de ahí. Pues ya hace un año que la tenemos. Espectacular. Siempre estamos cuidando de esa manera. ¿Y qué tipo de compostera tenés, María Luz? ¿Es un pozo en el jardín y se va llenando? ¿O tenés Sí, algo, es un un balde? pozo. ¿Y cómo hacen No, para no, es un cosechar? pozo. Y vamos sacando viste que se degrada bueno, las cáscaras, ese tipo de cosas que ponemos, cáscara de huevo, la materia, sí. Y bueno, de ahí sacamos de un costadito, con una palita vamos sacando la tierra buena y está llena de O sea lombrices. me imagino lo siguiente, a ver si es así. En un pozo en el jardín van acumulando las distintas capas de residuos orgánicos y en el momento de tal cual. cosechar, pasados cierta cantidad de meses, que no importa al final si son 2, 3, 5, 7 meses, cuando está segura que está totalmente degradado lo del fondo, con una palita solamente en un costadito de ese pozo, remueven para cosechar el compost. ¿Eso Sí, es eso así? es lo que hacemos. Igualmente la tengo esa tierra ya hecha, esa compost, desde hace un año que venimos trabajando con eso. Buenísimo. Lo tapamos, y ahora le puse unas hojas porque mi jacarandá, con un viento, como yo lo había podado, cometí el error de podarlo, porque eso no se poda si no florece, estaba unas ramas, 2 ramas en una, muy débiles y muy cargadas de hojas. Así que con la lluvia que hubo hace 2 días, se me rompió una rama bien grande y se me quedó una parte. Me quería morir. Pero bueno, ya está, yo sabía que iba a pasar eso porque no, es muy tierno y mucha copa tiene el árbol. Claro. Pero bueno, justamente ahora hoy lo curaré. vamos a hablar de parte de estas cuestiones que tienen que ver con cómo cuidar mi jardín, cómo son las prácticas que tenemos que llevar adelante para hacer el mantenimiento del jardín, desde donde también se incluyen las podas de formación, las podas de rejuvenecimiento, como una práctica que tenemos que empezar a adoptar para manejar nuestro jardín. Sí, Alicia, tiene la mano levantada, adelante. Sí, Clara, quiero mostrarte que te voy a mandar la foto ahora. Una planta aérea que no está plantada y tiene todas las raíces pegadas a la pared y largó una flor hermosa, nunca la había visto. Es preciosa, te la mando ahora. Dale. Capaz es clavel del aire, no sé, por lo que describís puede ser que sea una planta epífita que crece arriba de los cables o de otros árboles. No, contra la pared.
está. Ahora te mando una foto. Bueno, vamos a ver la foto, a ver si la conocemos. Yo Sí, quería saber cómo se poda la azalea de Ay, jardín. bueno, Que hoy es vamos a hablar un enorme. poco de eso. Muy bien. Mabel, sí, te Hola. escuchamos. Hola, mira, yo tengo este jazmín de leche enredadera y quiero hacer esquejes. ¿Le tengo que cortar todo o lo dejo así de largo y le saco las hojitas? Está muy buena tu pregunta. Retomamos quizás las prácticas de esqueje que tienen que ver con reconocer las hojas, reconocer los tallos y ver la posición de las yemas. ¿Te acordás? Que hablábamos de las yemas en las axilas de cada hoja. Bien, una vez que identificaste eso, lo importante sería identificar 4 o 5 nudos que tengan yemas sanas, cortarlo arriba, cortarlo abajo y limpiar las 3 yemas de abajo, de modo que eso lo puedas poner unos días en agua y después clavar en un sustrato liviano, digamos, un sustrato bueno, preparado con perlita o arena, con turbo o compost y tierra negra mezclada, en recipientes tipo tubos o plugs, como los que mostraba Fabi, o en pequeñas macetas, recipientes, y clavarlo ahí, y que no le falte agua con un pulverizador o sazón. Bárbaro, gracias. Yo quería comentarte que hice el compost y en un cajón, viste, de fruta. Ajá. Muy bien. Y le puse el cartón, digamos, corrugado. Después empecé, pero con papas nada más y fruta, la piel de la Claro. Perfecto. fruta prácticamente y pasto, cuando Ajá. el pasto. De abajo se formó, arriba todavía no, pero lo que te quería preguntar, yo le puse entre medio ¿viste los huevos para poner la caja del huevo? Digamos que es un cartón, pero eso no lo consume, ¿lo saco? No, a las lombrices les gusta mucho que le tiremos cartones a la compostera, si bien tardan más en degradarse, porque digo, va a haber un ciclo que ese cartón se va a mojar, después se va a empezar a desmenuzar, pero les gusta mucho a las lombrices y a los bichos, al ecosistema del suelo, digamos, a todos los bichos que viven ahí, que incorporemos cartón, porque absorbe mucho y acumula bien la humedad, entonces nos aseguramos que no les vaya a faltar humedad al compost. Así que en principio Sí, yo abajo ya lo se dejaría. formó. Si no estás apurada, digamos, por cosechar compost pronto, yo lo dejaría porque es lo más sano en el largo plazo. Sí, en Abajo 3 ya meses se empezó a aproximadamente formar. el cartón ya está. Claro. Bueno. Y Graciela, Y la verdad una los consulta. esquejes no los hice por... Sí, Vos dijiste que como compostera sí. usaste un cajón de fruta, un cajón de madera, y que le pusiste cartón Sí. corrugado por debajo y empezaste a tirar el material orgánico, ¿cierto? Lo que va a suceder ahí, que está bueno estar atentas, es que no moverlo, o si algún día lo vas a mover para cosechar, ese cajón probablemente también se va a empezar a degradar, el cartón corrugado se va a degradar, entonces es una compostera como que cuando se llene y coseches vas a tener que inaugurar una nueva con un nuevo cajón. Clara, quería hacer un comentario en relación a estas épocas de lluvias y demás. Se vienen tiempos de lluvia y también tenemos que estar atentos en relación a la compostera, a que no se inunde, que algunas veces... ¿Me escuchan? Perdón, porque yo se me corta. Se corta. Sí. Así, estar atentos a aportarle material seco y estar atentos también eventualmente, en algunos casos, a poder desviar el agua. Muchas veces podemos tapar la abonera para que no se inunde y controlarlo. Por ejemplo, María Luz nos hablaba, yo en mi casa también tengo directamente un pozo a la tierra, pero hay que estar atentos que no se haga pileta y que nuestras lombrices y demás bichos de la abonera terminen inundados. Correcto. Bueno. Alicia, sí, te escuchamos. La flor, ¿la recibiste? A ver. La mandaste al grupo, sí, acá está, a ver. ¿Qué es eso? No sé qué es. ¿Esto creció en una pared? Sí, está la pared. ¿Querés que te saque una foto a las raíces que están pegadas a la pared?
Es muy raro, ¿eh? Sí, eso igual no es una flor, es el fruto ya. Por Claro. eso me juego, como que es muy carnoso, me juego a que es una de la familia de Monstera, que justamente Monstera es una planta que crece enredada, que tiene un fruto, de hecho el nombre científico es Monstera deliciosa porque el fruto es muy dulce, y es una planta tropical que suele tener raíces adventicias, o sea, las raíces que están aéreas, digamos. Pero atrás de eso veo como unos tallos de potus, ¿puede ser? Esa es la planta. Sí, pero no, me parece que hay más de una planta acá. Estoy casi segura que hay más de una planta acá. No, es la planta. Ahora, No, son lindas, pero no puedo. Leonor, te voy a silenciar porque te estamos escuchando, creo que algo que no tenemos que escuchar. Sí, te escucho, Alicia. la planta está pegada a la pared y al lado hay un rosal y unos tomates que ya la planta caducó. La planta de tomate ya está seca. Te saco una foto de la raíz y vas a ver lo que es. Vale, sí, por favor. Y también, preferentemente, si en la foto puede salir extendida una de las hojas, también mejor para ver si podemos identificar la especie con la hoja. Bueno, veo que te puedo sacar. Bueno. Lo seguimos viendo igual también después de la clase, en el grupo. Bueno, muy bien. ¿Les parece si vamos arrancando con la propuesta del día de hoy? ¿Nos queda algún cabo suelto que no hayamos charlado sobre compostera, sobre el video, sobre las experiencias de esta primera semana? Es importante, ya han visto que es importante para nosotras, para el curso, para el éxito de sus jardines, contar con alguna fuente de suelo, de sustrato enriquecido, desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la fertilidad química, o sea, no solo concebir al compost, o sea, el producto de la compostera, o de la práctica de compostaje, no solo verlo como un fertilizante, sino también verlo como que estamos incorporando, inoculando nuestros suelos de vida. O sea, cada vez que mezclamos compost a la tierra de nuestras macetas, le estamos incorporando también porosidad, le estamos incorporando pequeños bichitos que ni siquiera podemos ver con los ojos, digamos, a simple vista, y eso hacia la salud de nuestros suelos. Y ya hemos visto que la salud de nuestros suelos es indispensable para poder tener plantas lindas, plantas lozanas, plantas que no se enfermen tanto. Es medio, retomo quizás un dicho que es famoso y que decíamos desde la primera clase, que un suelo sano es una planta sana, ¿no? O sea, el secreto de un buen jardinero y una buena jardinera es entender que tengo que enriquecer mis suelos para que mis plantas estén en mejores condiciones. Así que por eso les propusimos y hicimos este desafío de que empecemos con la práctica de compostaje, porque es una práctica muy simple que tiene además muchos otros beneficios ambientales y que nos va a dar un insumo indispensable para las prácticas de nuestro jardín. En nuestro jardín, en nuestro balcón, en nuestro patio, en nuestro macetero, ¿sí? En todas las formas de jardín que vamos trabajando en este curso. Bueno, y como una continuidad de la clase pasada, a ver, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Como una continuidad de la clase pasada, les propongo que charlemos sobre cuáles son los temas que queremos abordar en el día de hoy. Según nuestro cronograma del que ustedes disponen, tanto en el grupo de WhatsApp como en el campus virtual, bueno, en las distintas plataformas ustedes tienen a disposición el cronograma de los contenidos que vamos viendo, y en la clase de hoy, que es la clase número 4, lo que les proponemos es que hablemos sobre las labores del jardín, entendiendo las labores del jardín como las tareas de planificación, preparación de nuestro jardín, mantenimiento de nuestro jardín, todas las tareas que hacen a nuestra práctica en el balcón, en el jardín. Bien, a ver. Estamos. ¿Qué es esto de las labores del jardín? Todos sabemos que hay algunas cosas
que tenemos que hacer con cierta asiduidad en nuestro jardín. Pero ¿cuáles son esas tareas? ¿Y qué tan frecuentemente las tengo que hacer? Sé que tengo que regar, por ejemplo. Sabemos que regar es una práctica bastante frecuente para mantener nuestros jardines. Sin embargo, ¿esa es la única práctica? ¿Solamente con regar me estoy garantizando tener un jardín en buen estado, un jardín sano? ¿Plantas lozanas, plantas en su esplendor? Bueno, la respuesta, todos intuimos que por supuesto que es no, no solamente con regar. Estamos haciendo lo que llamamos en agricultura familiar el manejo integrado. El manejo integrado del jardín es todo este conjunto de prácticas, de labores, de tareas que tenemos que considerar hacer para mantener lindo, lindo entendido como sano, nuestro jardín. No solamente es el riego, sino que también las prácticas de conservación del suelo, todo lo que tiene que ver con el manejo que hacemos de nuestro suelo. ¿Qué prácticas le hacemos a nuestro suelo? ¿Ustedes qué prácticas le hacen a sus suelos en el jardín? ¿Los fertilizan en algún momento del año? ¿Los enriquecen? ¿Los descompactan? El suelo de sus macetas. ¿Le practican alguna tarea que enriquezca, que enriquezca la fertilidad química, pero que también aumente la porosidad de ese suelo? ¿Cada cuánto lo hacen? Bueno, estos son los tipos de preguntas que nos queremos hacer en esta clase número 4, que es probablemente lo que todos y todas esperaban al inscribirse a un curso de jardinería. Creían que desde la primera clase íbamos a hablar sobre estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué tengo que regar? ¿Cuándo lo tengo que regar? ¿Qué tengo que hacer con mi suelo? ¿Cómo tengo que ahuyentar mis plagas y mis enfermedades? Bien, pero tuvimos que transitar las 3 clases pasadas para poder tener muchas más herramientas para entender cuál es el criterio que tengo que aplicar a la hora de pensar el mantenimiento y los cuidados de mi jardín. Bueno, aquí están algunas de esas. Están representadas algunas de las labores que las vamos a ir mencionando para ir desmenuzándolas. Obviamente la tarea número 1 de todo manejo integrado de cualquier sistema productivo vegetal es las prácticas de incorporación de agua o de los sistemas de riego. ¿Sí? Recién mencionaba esto, dijimos, bueno, la frecuencia, la cantidad, el tipo de riego, todas estas son preguntas que me tengo que hacer para saber si estoy haciendo un manejo adecuado, holístico de mi jardín. Fíjense que ya no solo nos hacemos la pregunta de riego o no riego, sino cómo riego, cuánto riego, cada cuánto riego, a qué hora del día riego. ¿Sí? Hay muchos tipos de riego que tienen que ver con mojar o no mojar el follaje, con inundar hasta el empapamiento, las raíces o no, a veces se hace una práctica de riego superficial. Y un poco el secreto o el estilo que le vamos a dar a la clase de hoy es que ¿cuál es la respuesta de todas esas preguntas? Depende, no hay respuesta, no hay respuesta correcta. Lo que vamos a querer hacer en esta clase es entrenarnos en las preguntas que nos tenemos que hacer dentro de nuestras prácticas de jardinería. ¿Y por qué digo que no hay respuesta? Ustedes me van a preguntar, bueno, pero danos la receta, danos una respuesta, ¿cada cuánto tengo que regar? Yo quiero saber, ¿tengo que regar todos los días? ¿No tengo que regar todos los días? ¿Tengo que regar cada 3 días? Y lamentablemente, y eso es lo lindo me parece de todas las ciencias naturales, en particular de la jardinería, es que no les puedo dar esa respuesta, porque la respuesta de la frecuencia de riego va a depender de muchísimas cosas, de la especie que estén regando, del recipiente en el que se encuentre, de la posición en su jardín en la que se encuentre, ¿sí? Muchísimas de estas cosas, el tipo de suelo, bueno, muchos son los factores que hacen a poder responder esas preguntas, y no va a haber mejor decisor o decisora a la hora de tomar esa acción, ese criterio, que ustedes mismos y ustedes mismas. ¿Por qué? Porque nadie conoce su jardín más que ustedes. Y un poco ahí está el truco de la observación crítica, ¿no? O sea, vamos a estar observando, haciendo prácticas sobre nuestro jardín y observando la respuesta, y de eso vamos a aprender. Y ahí se genera como un loop, una retroalimentación de que yo le genero prácticas a mi jardín y mi jardín me enseña si eso es adecuado, es lo más adecuado, no es tan adecuado. De todos modos, tenemos algunos criterios generales a la hora de
de todas las prácticas, en particular aquí que estamos hablando del riego, que tiene que ver con el momento del año. Obviamente la demanda hídrica, se llama, que tienen las plantas en el tiempo de primavera y verano, es altamente mayor a la época de otoño-invernal, ¿cierto? Entonces la frecuencia ahí evidentemente varía a lo largo del año, que es un poco la primer respuesta. Bueno, ¿cada cuánto riego? Y yo, si alguien me pregunta eso, yo te voy a devolver esa respuesta con una pregunta. Bueno, ¿en qué momento del año? En verano, supongamos ahora, estamos en verano, Clara, ¿cada cuánto riego? Y otra vez, te voy a hacer otra pregunta. Te voy a preguntar, ¿en maceta o a suelo abierto? Y vos me vas a decir, en maceta. Perfecto. Ahí yo te voy a preguntar, ¿a sol pleno, a sol directo o a sombra? Vos me vas a decir, supongamos, bueno, en un balcón o en un interior de casa. O sea, sin sol directo. Perfecto. Planta de sombra, en una maceta, de un recipiente, me lo imagino, de menos de 1 litro, o sea, una maceta chica. Y la siguiente pregunta va a ser, ¿qué especie tenés ahí? ¿Estás cultivando un cactus o estás cultivando un cingonio? Bueno, si estás cultivando un cingonio, que es una planta de interior, de sombra, con alto requerimiento, en una maceta en pleno verano, probablemente te voy a decir, regala al menos una vez por día. ¿Sí? Ahora, fíjense todas las preguntas que tuve que hacer en relación a conocer el ambiente, conocer el caso particular para tomar la decisión. Bueno, eso lo podríamos hacer con cada uno de los casos, con cada una de las macetas, con cada uno de los rincones o canteros de nuestro jardín, que ustedes, digo, entendiendo eso como lo que han elegido para su rincón botánico. Y recién ahí vamos a entender cómo tengo que aplicar las prácticas, las tareas de riego de ese rincón botánico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Vamos. Esperen que Sí, las voy a ver. Clara, yo riego a la mañana y a la noche, a la nochecita, pero riego todo en general, no discrimino planta, inclusive un regador automático que las va regando, o sea, un virus, no es la manguera está con un virus y se riegan todas un poco. A la mañana otra vez y así mantengo, pero estoy haciendo cambios en el jardín, que por eso quiero consultarte. Porque, por ejemplo, el jazmín está muy amarilla las hojas y con vetas muy verdes, como que está tomando el hierro. Pero lo quiero podar porque se me fue muy alto, me lo comen las cotorras. ¿Podés creer eso? Bueno. Bueno, espérate, Alicia, esperemos ahí. Vamos grupalmente, ayúdenme, todos, todas, vamos a tomar este caso de estudio que nos pregunta Alicia sobre las prácticas de riego, ¿cierto? O sea, venimos hablando sobre las labores culturales en nuestro jardín. La primera tarea que tomamos como ejemplo es la práctica de riego. Y yo dije, no hay recetas, pero tenemos criterios generales. Alicia... Paro la presentación y Alicia me dice, yo riego todo mi jardín a la mañana y a la noche. Ayúdenme grupalmente si estuviéramos haciendo una asesoría, un asesoramiento de jardinería. Todos y todas juntas. ¿Qué le respondemos a Alicia a eso? Eso, lo que ella está haciendo, ¿está bien o está mal? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Le podemos responder Para mí no. eso? ¿Cómo? Hay que ver la cantidad de la planta como es. Exacto. No podemos, o sea, lo que dice Raúl es, bueno, no podemos determinar si lo que está haciendo Alicia está bien o está mal, necesitamos más información, así que vamos a hacerle esas preguntas, vamos a determinar en este caso si regar a la mañana y regar a la noche es una buena práctica o no. Sí, Ana María. Clara, yo, como tengo en la reja, yo no puedo regar todos los días. Yo riego una vez por semana y mis plantas están igual de bien. ¿No es que también la planta se acostumbra a que la rieguen todos los días? Está bien, eso es otra pregunta. Es muy interesante, lo que vos me estás trayendo es algo muy interesante, pero espera, vamos a cerrar primero la otra consigna. Vamos a pensar en el caso de estudio de Alicia,
si está bien o está mal. Raúl aporta, bueno, necesitamos más información porque no sabemos si tiene muchas plantas, si tiene pocas plantas, si esas plantas están a suelo, si no están a suelo, si son plantas adultas, si son plantas juveniles, ¿cierto? A eso te referías, ¿no, Raúl? Sí, porque el jazmín, yo también tengo un jazmín que lo tuve mucho tiempo, no le di la importancia que tenía que darle, y ahora de una maceta que lo tenía grandota, lo transporté, viste, a un lugar, tierra, y lo tengo ahí con las hojas amarillas. Yo hago riego, pero a veces, viste, uno se descuida y le falta agua a todo el jardín. En ese caso, habría que ver si le falta alguna materia para darle mejor calidad, porque si vos le pones todo, hay que ver, hojas amarillas, hay que ver si está en un lugar que no tendría que darle todo el día al sol. Bueno, bien, esperen. El caso de estudio el caso del jazmín es otra cuestión. Esperen, vamos a acomodar un poco el objetivo de la clase de hoy. Fíjense que cuando pensamos en las prácticas, en los cuidados que le tenemos que hacer a nuestro jardín, solemos mezclar todo con todo, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿cierto? Yo estoy intentando hacer el ejercicio de pensemos sobre nuestra práctica de riego, o sea, solamente incorporar agua, ¿sí? Incorporar o no incorporar agua. Todavía no pensemos en problemas patológicos, porque ustedes me traen un problema que es un jazmín o dos jazmines en dos casos, con hojas amarilladas. Eso es una patología. Intentemos primero, como bien, perdón, pero bien científico, o sea, desglosemos el problema, ¿cierto? Vayamos primero a estudiar cómo deben ser nuestras prácticas de riego. Y después pensemos en situaciones anormales, o sea, anómalas, que decimos así, que son la presencia de síntomas de patologías, como pueden ser amarillamiento. Después tenemos otro caso que también lo dejamos en el tintero recién, que es el caso de Ana María, que ella dice, bueno, yo también quiero hacer el manejo integrado de un jardín en el que no vivo, entonces no puedo regar todos los días, mucho menos 2 veces por día. Sin embargo, puedo tomar otras acciones para manejar ese jardín, que hacia allá vamos, pero primero estamos poniendo un ejemplo de, por ejemplo, la práctica de riego. ¿Sí? Intentando aprender, incorporar algunos criterios que tienen que ver con la decisión. Hoy me levanto, está soleado, o hoy me levanto, está nublado. ¿Riego o no riego? ¿Riego una vez o riego 2 veces? Yo riego siempre. Alicia dice riega siempre. ¿Qué le decimos a Alicia? No, hay que ver la planta si lo necesita. Ahí va, ahí viene Raúl con la idea de, bueno, no sé si eso funciona como una receta como tal, un enlatado de mandamiento, todos los días voy a regar los 2 días. Puede ser que esté muy bien, y de hecho yo me juego a que como Alicia conoce hace tanto tiempo su jardín, ella ha llegado a la conclusión, por observar los síntomas, el estado de las plantas, que está bien regar 2 veces por día. Ahora, lo que nosotros como grupo de acompañamiento y asesoramiento de jardinería le decimos es, cuidado Alicia, que no sé si eso está bien porque estuviste observando tu jardín o estás aplicando una receta tipo mandamiento de regar 2 veces por día. Quizás hay días que el jardín no necesita que lo reguemos 2 veces. La pregunta que le tendríamos que hacer a Alicia, ¿cómo? Sí, yo no riego durante 2 o 3 días. Ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer regué. Hoy a la noche ya voy a regar otra vez. Bien. Pero mis plantas están hermosas, salvo que estoy renovando plantas y por eso quiero asesorarme. Bien. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces fíjense cómo de repente estamos hablando, indagando un poco más en ese caso y de repente ya no se riega todos los días 2 veces. Se intercala riego, que es una muy buena práctica. Es una muy buena práctica para todos los jardines. Chiquito, grande, maceta, no maceta, a suelo, al aire, vertical, lo que fuera. Es una muy buena práctica, es muy sano para las plantas intercalar riego. O sea, abundante riego un día y después permitir el secado. ¿Sí? Permitir la deshidratación, porque es esto que hablaba Ana María sobre el entrenamiento que podemos hacer de las plantas. ¿Sí? Sobre la capacidad de adaptación, que es algo que estudiamos mucho en biología, que es la capacidad que tiene ese individuo de adaptarse a las características del ambiente. Pero fíjense que eso tiene sus límites, porque si yo planto, de todos modos, cuando Ana María, supongamos que planificó su jardín y plantó todas plantas de sombra, de sotobosque, que requieren alto contenido de humedad del ambiente, bueno, también le puedo estar pifiando con el diseño.
¿no? Con las especies que elegí ahí. Entonces, cuidado que o sea, solamente la adaptación no me permiten entender la totalidad de las prácticas de jardinería, ni lo otro tampoco solo, porque puede ser que elija muy bien las especies, pero si después no les hago el manejo que corresponde, tampoco eso va a funcionar. Y acá estamos en el meollo de lo lindo y lo desafiante de la jardinería, ¿cierto? Claro, a eso me refiero, porque mi tierra es muy seca, mi tierra tiene es arcillosa, y cuando yo le mezclo tierra negra, entonces la planta toma otra característica. Por eso la riego mucho. Cuando veo que la planta está muy caída, entonces la riego. Bueno, pero, por ejemplo, como regla general en la jardinería igual vamos a evitar llegar al punto de síntoma. Cuando la planta muestra un síntoma, no importa si es de patología o de falta de agua, la planta ya tuvo efectos. ¿Está bien? Entonces tenemos que intentar evitar llegar a ese punto en donde las plantas muestren síntomas de sequía, muestren síntomas de patógenos, muestren síntomas de plagas. Vamos a intentar a toda costa, como una buena práctica de manejo integrado de nuestro jardín, evitar llegar a ese punto. ¿Y cómo podemos evitar llegar a ese punto? Como dice Alicia, bueno, riego mucho, ¿sí? Como mi suelo es muy malo, riego mucho. Otra posible respuesta y salida de eso es enriquecer ese suelo. Hay que hacer unas mezclas incorporando compost, incorporando porosidad a ese suelo, si no, no vamos a salir, es un círculo vicioso. Cuanto más riego, más apelmazo, y como el suelo es arcilloso, más lo erosiono. Como está erosionado, no se moja bien, entonces lo tengo que regar más. Como lo riego más, cada vez se lava más, tiene menos fertilidad, y como es arcilloso, va a erosionar. Y como erosiona, está seco, y bueno, y fíjense que por lo poco que conozco hasta ahí ese caso, yo diría, estoy adentro de un círculo vicioso de mala fertilidad de suelo. Antes de seguir regando, o para solucionar tener que seguir regando tanto, quizás sería una buena práctica incorporar fertilidad a ese suelo. ¿Sí? Descompactar, fertilizar, enriquecer con compost, hacer un encalado incorporando cal, literalmente, un encalado, o incorporar arena o perlita. Esas serían muy buenas prácticas, que digo, no hay que hacerlas súper frecuentes, se podría hacer una sola vez. Lo ideal sería a finales del invierno, cosa de iniciar en la primavera con ese suelo mejorado. Pero quizás haciendo una sola vez esa práctica de enriquecimiento en el suelo de Alicia, cortamos el círculo vicioso de suelo arcilloso que no escurre, entonces como no escurre, no penetra el agua y bla. ¿Sí? Lo mismo que acabo de decir recién. Pero esa sería un poquito la idea que estamos intentando empezar a encarar en el curso. ¿Cuáles son las buenas prácticas de la jardinería? ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo hacer con mi jardín? Esa es otra cosa. Quizás Alicia me dice, bueno, pero a mí me gusta regar 2 veces por día, y yo prefiero seguir teniendo mi suelo arcilloso y no generar, o no puedo, o no quiero incorporar fertilidad a ese suelo. Bueno, tiene que saber que tiene que estar en su casa y tiene que regar, porque si no riega esas plantas se van a secar. Digo, eso es como la realidad, el diagnóstico de la situación del jardín, ¿cierto? Y de vuelta, no es que ni haya una situación que es la práctica bien y la práctica mal. No hay práctica bien y práctica mal. Lo que intentamos hacer desde este curso, lo que intentamos hacer desde la comprensión de nuestro jardín, es entender qué es lo que está pasando y que no me sorprenda que la planta retenga poca agua. Bueno, retiene poca agua porque tiene un suelo muy arcilloso. ¿Está bien? Está bien. Por eso quiero hacer el compost. Vamos. Para eso. Para ir nutriendo el suelo, pero de manera lenta, porque no vienen a puntearme para yo poder mover la tierra. Bueno, esa es una limitante. Esa es una limitación real, que a veces no podemos intervenir toda la superficie de nuestro jardín, o porque es muy grande, o porque no tenemos la pala indicada, o porque no tenemos fuerza, porque mi rodilla me duele a veces cuando paleo mucho los fines de semana, y me duele cada vez más la rodilla, entonces intento tomar mejores decisiones. O sea, si no voy a poder paliar un jardín de 200 metros cuadrados, bueno, voy a elegirme un canterito
un canterito de 1x2, o sea, de 2 metros cuadrados, y voy a intentar hacer la práctica ahí. Como ya no puedo paliar todo mi jardín de 200 metros cuadrados porque me duele la rodilla, voy a intentar elegir un espacio y lo voy a intervenir. ¿Por qué lo quiero intervenir? Porque quiero aprender en realidad de mi jardín. Porque cuanto más sepa sobre las características del suelo, del agua, del aire, de mi jardín, mejores decisiones voy a poder tomar después para todo el resto del jardín. Entonces, ven cómo un poco la idea es esta retroalimentación de yo hago en mi jardín porque aprendo de las características de mi jardín, porque no hay dos jardines iguales, y eso después me prepara, me forma para tomar mejores decisiones en el resto del jardín. Así que esa es un poco esta idea de la consigna de trabajo final que tenemos con el Rincón Botánico. Evidentemente no queremos pedirle a Alicia que salga con una pala de punta a puntear todo su jardín, no es la idea de este curso, pero sí quizás podemos proponerle a Alicia que elija un pedacito de su jardín, un pequeño cantero, un macetero, lo que fuera, y que se pregunte cómo mejorar ese suelo, quizás sin puntear, o quizás punteando muy poco, o quizás punteando con una palita de mano, o quizás espolvoreando una capita de arena en la superficie. Fíjense cómo va adoptando nuevas interpretaciones esto de intervenir el suelo, aumentar la fertilidad de mi suelo. Hay algo que... ¿Cómo? Es lo que trato yo de hacer, de agarrar un cantero y hacerlo bien. Pero estoy limitada por la fuerza. Y te explico, no quiero que te sorprenda que alguna clase no intervenga porque me van a operar de la vista, veo muy mal y me prohibieron la pantalla. Me dijeron que por ahora no tome tanto en la compu para no dañar la retina, que ya está totalmente casi, veo muy poco, te veo muy con sombras, no sé si tenés sombra, es un decir. Bueno, Estoy lo lindo de este curso, Alicia, es que podés asistir o no asistir a la clase virtual, pero igual tenés algunas actividades en el resto de la semana para hacer que no involucran pantallas. Fíjate que con todo lo que ya hasta este momento fuiste participando del curso, tenés varias ideas y disparadores para hacer en una maceta, en un cantero, en algún rinconcito de tu jardín, y eso no necesita ni pantallas, ni mucha fuerza. O sea, la idea es que podamos hacer versionar la jardinería para cada uno de sus casos, que es un poco el espíritu de este curso, porque estamos dando un curso de jardinería, que es algo que suele ser muy laborioso, con labores de mucha demanda física, para jubilados y jubiladas. O sea, esto tiene que ser viable. No nos podemos proponer intervenir un jardín de 2.000 metros cuadrados, pero sí podemos intentar hacer prácticas puntuales, que es un poco el espíritu que le queremos dar a este curso. Bueno, si les parece bien, sigo un ratito más para incorporar algunas de las diapositivas extras a lo que tiene que ver con la clase de hoy de labores o de tareas en el jardín, para incorporar algunos conceptos más y después hacemos un mini recreito. Bueno, algunas de las prácticas del manejo integrado. El manejo integrado es un concepto que es súper interesante, los y las invito a retomarlo, a estudiarlo, a investigarlo, un poquito más digo, que tiene que ver con el conjunto de tareas que hacemos en nuestro jardín para que se sinergien, o sea, para que exista una complementación entre cada una de esas intervenciones y que las plantas de nuestro jardín se encuentren en mejor estado. Por ejemplo, utilizar o incorporar a nuestro jardín plantas que repelen a insectos patógenos, ¿sí? a plagas y a patógenos. Y a su vez cuidar mucho lo que nosotros llamamos en ecología los enemigos naturales o los insectos benéficos, que son los insectos que en general depredan a las plagas y a los patógenos. Entonces fíjense cómo de repente elegir algunas especies para que estén presentes en nuestro jardín que repelen a los bichos malos y atraen a los bichos buenos, ya de por sí es una buena práctica para nuestro jardín.
Incorporar coberturas, hablamos mucho de mulching, lo que tiene que ver con no dejar los suelos desnudos, ni de nuestras macetas, ni de nuestros canteros, ¿cierto? Hablamos de eso en la clase pasada. Bueno, eso nos va a ayudar a retener mejor el agua, y entonces no vamos a tener que regar tan seguido. Esa es una buena sinergia para poder entender qué es esto del manejo integral. Bueno, entre muchas otras aplicaciones fitosanitarias, ya vamos a ver que muchas de estas tareas se complementan muy bien para tener que intervenir menos, tener que trabajar menos sobre nuestro jardín. Bueno, lo que les proponemos en esta clase es básicamente este cuadro. Lo que vamos a hacer es listar, identificar cuáles son las tareas para hacer un manejo integrado de nuestro jardín, dividiéndolas en 4 categorías. Y por eso puse estos cuadrantes en esta diapositiva. ¿Qué van a hacer? Van a dividir las tareas que implican el agua y la nutrición de nuestro jardín, van a estar en este recuadro azul. Las tareas que implican el control de las adversidades. ¿Cuáles son las adversidades en los jardines? Las plagas, o sea, los insectos, los patógenos, o sea, las enfermedades, los virus, las bacterias y los hongos, y las malezas. Las malezas, esas son las 3 adversidades de cualquier cultivo vegetal. Todas las prácticas que tengamos que hacer en el jardín, que sean tendientes a poder controlar esas adversidades, las vamos a listar en este cuadrante rojo. Todas las tareas que tienen que ver con las mismas plantas, la propagación, ya sea comprar una planta en el vivero, o sea, la tarea de ir hasta el vivero, averiguar qué especies, comprarla, traerla, trasplantarla, hacer gajos, sembrar, etc. Todas ese tipo de tareas que tienen que ver propiamente con las plantas, las vamos a poner en el cuadrante verde, y las tareas que tienen que ver con la conservación del suelo, o sea, cuidar nuestro suelo, cuidarlo de la erosión, enriquecer sus 3 fertilidades. Todas esas tareas las vamos a poner en este cuadrante, no sé, naranja o amarillo, no sé qué es. ¿Les parece? Bueno, mi idea era hacer ahora una pequeña actividad para que vayan surgiendo estas labores, pero como no quiero que nos prolonguemos, quiero que lleguemos a tiempo, les propongo que yo voy a listar las tareas. En parte son todas las que hemos ido mencionando hasta aquí, y además voy a incorporar algunas para que nos vayamos familiarizando con esas tareas. ¿Les parece? Bien. Lo van a ver aparecer así como por arte de magia. Vamos a hacer la versión rápida de esta clase. Bueno, wow, acá aparecieron todas las labores. Así como por arte de magia, aparecieron todas las labores, suponiendo que después de que las hemos discutido y hecho una lluvia de ideas como la clase pasada. Bueno, lo que hicimos acá fue prepararles un listado, de nuevo, de las tareas, de las labores que debemos hacer en nuestros jardines dentro del paradigma del manejo integrado, que es importante eso, porque también hay otros tipos de paradigmas que tienen que ver con un manejo más convencional, aplicando mucho fitosanitario, mucho químico en el jardín, y esa no es nuestra idea, ¿cierto? Nosotros como institución estamos parados desde la concepción de la producción vegetal, desde la agroecología, o desde el manejo orgánico, desde el manejo responsable con el medio ambiente. Bien, entonces, desde este paradigma, ¿cuáles son las labores en un jardín? Vamos por cuadrante, empecemos por agua y nutrición. Las prácticas de riego, o sea, incorporar agua en todas sus variantes. Regar por aspersión, regar por inundación, regar por zanjeo, regar por goteo, regar. Todas las formas que existen de regar están ahí adentro. Ahí adentro están escondidas todas estas preguntas que nos estábamos haciendo. ¿Cada cuánto regar? ¿Cuánta agua echar cada vez que uno riega? Etcétera. Regar distinto en los distintos momentos del año, etcétera. Muchas de esas preguntas son en sí mismas una materia, un curso solo que podríamos hacer sobre sistemas de riego de jardines, pero no, Clara. no es así. Acá estamos viendo un poco todas las generalidades sobre el manejo del jardín. Otra práctica... Clara, una pregunta, ¿puede ser? ¿Te puedo interrumpir? Decime. El tema que tenemos con el riego es el agua de Hurlingham, que es tan dura también. Ajá. ¿Ustedes qué proponen? Porque yo junto agua de lluvia, pero ya
estoy llena de bidones, pero se nota mucho el agua tan dura que queda el sarro hasta en la superficie del suelo. Sí, a veces en las hojas, en las mismas láminas de las hojas, si quedan gotas y se secan por el sol, quedan las marcas, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, es un tema. Hay muchas posibilidades con eso. Para empezar, cuando nos preguntamos acerca de la calidad del agua, que es la pregunta que vos me estás haciendo, lo que tenemos que primero intentar analizar es la fuente. O sea, ¿cuál está siendo la fuente del agua? Si el agua es dura, probablemente tenés perforación. La pregunta es, ¿qué tipo de perforación tenés? O sea, ¿de qué napa, de qué profundidad estás bombeando el agua? La siguiente cosa es, si el agua es de red, ¿hasta cuántos litros te permite usar tu proveedor de agua? La siguiente cosa puede tener que ver con incorporar algún filtro, algún purificador, algún método para mejorar la calidad de ese agua, si es que fuera viable. De esos existen todos, los métodos caros y tecnológicos, súper costosos, pero también a veces hay prácticas que son bastante caseras, como por ejemplo acumular el agua en tachos de 200 litros, encalarla, puede ser una opción, o sea, incorporar hay cales que son específicas para acidificar un poco el agua y que precipite todo el sarro, o sea, que precipiten todos los carbonatos de calcio y que queden abajo. Obviamente esa agua después no es para tomar, pero sí sirve para el jardín, por ejemplo. O hacer alguna práctica de filtrado en el tanque, en tu mismo tanque doméstico, digamos. Después obviamente está la práctica de cosecha, de recolección de agua de lluvia, y que eso es lo mejor, lo ideal. De todos modos, también es cierto que estamos en la región pampeana y tenemos más de 1.600 milímetros de precipitación anual, o sea, estamos en un clima húmedo. Entonces, si uno pudiera pensar el diseño de su jardín para que no requiera riego, o sea, que le alcancen los 1.500 milímetros por año, también podrías hacer un jardín autosuficiente desde el punto de vista hídrico, pero cambiando el diseño, ¿cierto? Quizás reemplazando algunas especies que tienen más requerimientos por otras que tienen menos requerimientos. Pensemos que estamos parados y paradas sobre un pastizal. O sea, esto mucho antes de que nosotros, y los colones y los españoles y todos los que vinieron y alteraron esto, antes de que llegáramos nosotros, esto era una pradera de un pastizal único en el mundo. Entonces, si podemos retratar esos paisajes en nuestros jardines o acercarlos lo más posible, probablemente estemos haciendo paisajes que sean autosuficientes, ¿cierto? O sea, que ya le alcanzan las precipitaciones de nuestra ubicación geográfica. Esa es una opción. Fíjate que fuimos desde la más artificial o desde el mayor grado de intervención, que sería gastar recursos, gastar plata, tiempo, en filtrar esa agua y mejorarle la calidad, y en la otra punta del degradé tenemos diseñar jardines que no requieran que intervengamos, o sea, que no requieran ni siquiera que reguemos. En ese degradé tenés un montón de opciones, porque puedes hacer algo intermedio, puedes hacer algunos canteros que sean del tipo pastizal, que sean autosuficientes, y algunos canteros que requieran riego, pero que entonces vas a necesitar menos litros de agua, o que toleren la alcalinidad, o sea, que toleren los carbonatos, el agua dura. Esa es otra opción. ¿Sí? Hacen ideas de eso, porque está muy interesante, sí. Fíjate cómo planteo el escenario en que no hay una sola opción. Podríamos pensar en los dos extremos o que convivan todas esas opciones, ¿cierto? Es un poquito, hay una moda ahora muy linda, para mí no es una moda, es un cambio de paradigma, que tiene que ver con los jardines naturales. O sea, con empezar a respetar más la fisonomía que tenía el paisaje antes de nosotros, antes de que nuestro jardín fuera un jardín y estuviera cercado por 4 paredes, era algo, ahí había vida, había un ecosistema y nosotros lo modificamos. Entonces, pensar en retratar ese paisaje anterior, prístino, también es una decisión. No sé, hay que ver por qué hacemos jardinería, si nos gusta hacer jardinería para tener el jazmín hermoso de mi abuela, o si hago jardinería porque quiero proteger mariposas y organismos nativos, si quiero hacerlo solamente por hobby, bueno, hay que ver también cuál es nuestro motor para querer hacer jardinería. Y de vuelta, no hay una versión que esté mal y una versión que esté bien. Está muy bien, de hecho yo soy hija de floricultores, si a la gente no le gustara comprar un jazmín, mi familia no hubiera podido subsistir. Entonces, no digo que está mal traer una especie
modificada, exótica, para ponerla en nuestro jardín. Lo que digo es que para después mantener bien ese jazmín, perdón, lo tenemos que gastar muchos recursos, mucho tiempo, mucha observación, muchas prácticas arriba de ese jazmín. Quizás yo la postura que estoy tomando hoy en día para el diseño de mi propio predio, la que va a ser mi casa, lo que estoy haciendo es intentando implantar un ecosistema lo más parecido al prístino que había. Y eso me implica que no riego en la reja. Yo me estoy armando un acre, o sea, media hectárea en la reja, y estoy intentando implantar un bosque comestible y yo no riego. No riego, o sea que ahí se maten todos los factores del ambiente unos con otros, hasta poder llevar ese ecosistema a un equilibrio que estimo yo, por lo que estudié, que me va a llevar 10 años hacer eso. O sea, lograr a que la captura de agua de los suelos sea mayor a la que yo necesito para transpirar, me va a llevar 10 años de construir ecosistema. Y recién ahí voy a poder decir, bueno, este es medio acre de una chacra modelo con fines educativos en la reja que es autosuficiente. O sea, yo no la toco, no le hago nada, y después voy y cosecho esto, o no cosecho nada, o cosecho aquello. Por eso, son paradigmas. Quizás esto es, Claudia, mi respuesta, como no hay ni bien ni mal, podrías gastarte, no sé, $1000 en un filtro súper tecnológico para que el agua no sea dura, o también No podrías hay con decir... qué darle al sarro. En el tanque pusimos de todo. Sí. No tenemos con qué darle. ¿Y el agua del aire acondicionado se puede utilizar? Esa es una pregunta muy buena. Sí, se puede utilizar, pero también trae sus problemitas, digamos, porque es un agua bastante mineral, o sea, tiene minerales que no son exactamente los que la planta necesita. Entonces, la podés derivar, o sea, acumular y derivar para que riegue alguna maceta o algún cantero, pero igual de vez en cuando la idea es que le hagas algún mantenimiento a ese macetero o a ese cantero, para que no se genere esto de lo que hablábamos de pérdida de la porosidad del suelo, Sí. y que se empobrece mucho la fertilidad del suelo. Gracias, gracias. No, de Pasá nada. información de todo eso. Perdón. Sí. Yo pienso que las plantas se van adecuando según el agua que tienen. O sea, si es agua dura, si es agua blanda, si es... Más o menos. O sea, si se fueron criadas, o sea, si fueron plantadas en ese lugar y ya estaban acostumbradas a ese tipo de agua, van a crecer. Pienso yo, no sé si es así. Puede ser, es un poco cierto y también es un poco no cierto, al menos como lo entiendo yo, ¿eh? Yo no es que soy poseedora de la verdad, digo, tengo una interpretación o una lectura de eso, no sé si es lo correcto o lo incorrecto. Yo creo que no, o sea, la evolución, que es el proceso al que vos estás haciendo referencia, que es, por ejemplo, el acostumbramiento de una especie a una condición ambiental. Eso es Darwin, o sea, eso es selección natural. Eso ocurre en un plazo de tiempo, o sea, en una ventana de tiempo, una cantidad de generaciones de plantas que semillan, mueren, nuevas plantas, nuevas semillas que proliferan, etc. Eso ocurre en una cantidad de generaciones pero tan larga, que yo diría que es casi imposible que ocurra en los plazos de un jardín, de nuestros jardines. Incluso aunque vivamos en esa casa hace 30 años, y en ese jardín cierta especie que supongamos que tiene ciclo corto, o sea, se tienen que dar muchas condiciones para que podamos considerar que hubo un acostumbramiento o una evolución de esa especie a tal o cual condición ambiental. Por eso me tiendo más a pensar que no, que probablemente no estemos frente a un proceso de adaptación, pero lo que sí es cierto es que no todas las especies toleran del mismo modo distintas adversidades o distintas condiciones ambientales. Entonces quizás eso se resuelve no gastando plata en un filtro y mejorando la calidad de ese agua, sino cambiando, o sea, reemplazando el diseño de nuestro jardín por especies que les guste más los suelos alcalinos, que los hay muchísimas. Hay muchas especies muy lindas también, muchas florales, muchas muy vistosas, que están, que evolucionaron, estas sí, porque en un periodo de tiempo sumamente largo en el pasado, en condiciones de suelos alcalinos, que sería el caso de Claudia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pondría
canteros de calas, canteros de todas las especies de suelos más anegadizos, de tipo más pantanoso, que esos son suelos alcalinos. Entonces todas las especies de plantas que hayan evolucionado en esos ambientes van a estar más, más adaptadas, en mejores condiciones de tolerar esos suelos duros que hay en Hurlingham que mencionaba Claudia. Y si no, la otra opción es simplemente hacer una nueva perforación en tu casa y ir más profundo. Pero bueno, eso ya es un cambio estructural. 60 digo, metros, claro. No, me gusta lo de las plantas nativas y silvestres y quisiera ir por ese lado. Buenísimo. Gracias. Bueno, bienvenida entonces al mundo de las plantas nativas. Después Fabi va a tener mucho para aportarte. Ay, sí. Hola, buenos días. Hola María Esther, ¿cómo estás? Ahí te vi que te sumaste. Tomé tarde la clase porque vengo de vacunarme. Entonces, llegué tarde a la clase. No Me hay ningún problema. vacunaron y tuve que esperar. Bueno, yo riego todo con el agua corriente. Y la verdad que me gustaría saber qué podría hacer yo para favorecer a las plantas, porque yo planto de todo. Acá caras aparecieron solas, que están divinas, y bueno, trato de cuidar mis plantas lo mejor que puedo, pero yo me doy cuenta que el suelo de acá es muy duro, es tierra roja porque fue rellenado, y bueno, y no sé a veces qué solución darle a una planta o dónde ponerla o cómo ayudarla para que crezca sana. Eso me pasa, pero porque el suelo es duro, es muy duro y bueno, encima el agua corriente a veces viene mucho cloro. Bueno, ahí hay como distintas cosas un poco mezcladas. O sea, un poco, el agua dura tiene que ver con agua, que con mucho contenido de carbonato de calcio, que hace que tenga un pH más alto que el que necesitamos, y que en general precipite lo que conocemos como sarro, que son carbonatos de calcio sólidos. Otra cosa son los suelos rojos. Los suelos rojos en general tienen alto contenido de hierro y son suelos ácidos, o sea, lo contrario. Y la tercera cosa que no me acuerdo qué quería decir, y que en general no decimos suelos duros. El agua suele ser dura si tiene un pH muy alto, pero solemos decir suelos alcalinos, o sea, suelos que no tienen el pH indicado. Bueno, eso es lo que tiene que ver algo como conceptual. Y después, bueno, yo avanzaría un poquitito más con la clase porque estamos muy como demorados con el tema de riego, y la idea de la clase de hoy es que podamos tener un panorama general sobre todas las prácticas que deberíamos tener en cuenta a la hora de manejar nuestros jardines. Esperen, no voy a compartir. Son las 11:07. ¿Les parece que hacemos un mini recreo de 5 minutos? ¿Sí? Y nos vemos acá a las 11:22. No, a las 11:12, perdón, dentro de 5 minutos. No voy a poner música hoy porque estoy en la universidad y me van a matar si en los pasillos se escucha música. Así que vuelvo a activar el audio y les empiezo a charlar cuando hayan pasado 5 minutos, así retomamos las diapositivas, ¿les parece? Bueno, vamos nomás. Hola, Clary. Yo ahora saqué la cámara y... Espera que no te escucho nada. No, ahí te mando un WhatsApp, Clara, porque se corta permanentemente, por eso saqué la cámara.
Buenas, buenas. Ya son y 12. Qué rápido se pasa. ¿Cómo vamos con la clase de hoy? ¿Venimos bien? ¿Se viene entendiendo un poco lo que quiero retratar o estamos todavía un poco imprecisos? Hermosa la clase, profe. Sí, muy Me buena. encanta. Cada día más interesante se pone. Cada día. Muy buena. Me doy cuenta de que mi jardín es un desastre. Sí, sí, yo también me di cuenta de eso. Desastroso. No, bueno, no. La idea no es que sientan eso, o sea, sí, está bien, porque vamos a veces como dando tantos factores que uno siente un poco eso, como, ay, estoy haciendo todo mal. Pero no es la idea del curso, sino sino que puedan entender un poco más las cosas que hay detrás de mi suelo es muy arcilloso y se anega, o mis plantas no están lo bien que yo quisiera. Bueno, quizás pueden como seguir teniendo ese mismo jardín que tienen hoy, pero entendiendo qué es lo que hay detrás. Eso les va a dar más herramientas para intervenirlo o mejorar las cuestiones que quieran cambiar. Prepararlo. Clarísimo. El suelo. Mejorarlo continuamente, que va a ser más que el curso. El curso dura 8 clases, pero Claro. nos va a llevar más de un año mejorarlo. Tal cual. Igual Y sí. aporta mucho. Tal cual. Pero teniendo Yo los soy conocimientos es más fácil. Claro, ahí está. Bien, sí, Claro. Fabi. En mi caso son dos factores, el aprender esto y tengo una perra que me destrozó todas las plantas. Eso no entra en el curso. Bueno, hay algo que yo vieron que soy de las plantas, no de las mascotas. A mí los perros, los gatos, todo eso no me viene tan bien. Los respeto, todo eso, pero no soy muy mascotera. Así que obviamente siempre me voy a poner del lado de las plantas. Y la culpa la va a tener el perro ese mal. Pero Sí. no, lo que quiero decir es que también eso lo podemos entender en clave de que en la ecología hay algo que llamamos régimen de disturbios y que en los ecosistemas naturales siempre sucede que por tormentas o por herbívoros o por otros animales se afecta la estructura de ese paisaje. Y eso para ese ecosistema es una oportunidad, es como un rejuvenecimiento de las plantas que ahí viven. Obviamente que si el perro escarba y hace destrozos irrecuperables, esto no funciona así, pero uno lo podría ver como
algo sano incluso para el jardín, que haya todo el tiempo podas, porque digo, ¿qué es lo que hace el perro? Lo que hace el perro es reduce el follaje de una planta porque se le acuesta encima, porque se come una rama, yo qué sé, cosas así me imagino. Sí. Y eso no es del todo malo para el jardín. Entonces podemos pensarlo como un elemento más del jardín al perro, no que por un lado esté el jardín y que por otro lado esté el perro que hincha las guindas, sino pensar un jardín que esté preparado para que coexistan el perro en ese jardín. Entonces, poner plantas altas es un buen ejemplo, poner plantas de parque que sean leñosas, entonces que el perro se puede acostar abajo, las puede morder, puede escarbar, pero la planta igual va a tirar su follaje arriba, entonces va a estar fuera del alcance del perro. Podemos poner trepadoras, entonces cerrar o cercar los laterales por plantas aéreas, más trepadoras que van en altura. Bueno, hay distintas estrategias, pero lo que quiero decir es que podemos pensar en la coexistencia de esos dos elementos, del jardín y del perro. Clara, disculpen que estoy sin imagen, pero no puedo, o escucho o veo. No, nosotros te escuchamos bien igual. Bueno, perfecto. Están saliendo temas muy interesantes. Estoy escribiendo muchas de las cosas que se está diciendo para después poder acompañar con algo de información en el grupo de WhatsApp. Así que lo que sí les voy a pedir que me den un par de días porque son temas muy específicos y quiero que los asesoramientos sean claros. Ya anoté entonces que vamos a buscar nativas que se adapten a los suelos alcalinos. Sí. Puede ser también algunas no nativas en relación a esto. Cuestiones vinculadas a la calidad del agua y a cómo mejorarla y la metodología. Y también esto que surgió en relación a la convivencia de los animales en nuestros jardines, nuestras mascotas que son muy queridas. Clara dice que es más de las plantas. En mi casa hay muchos perros, hay varios gatos, con los que ha tenido que convivir Clara también, cosa que le costó. Pero, no le guste. Pero lo que es real es que cuando empezamos a tener una mirada integral del espacio que tenemos y de la naturaleza con la que convivimos, la convivencia se hace real. Lo digo por haber pasado por esa experiencia y en varias oportunidades enojada. Las mascotas también eligen lugares, más allá de que nosotros hagamos un diseño que evite que la mascota lo rompa o deteriore las plantas, también eligen determinados lugares, porque ¿por qué hacen un pozo en este lugar, ¿no? En este cantero? Bueno, porque ese lugar está húmedo, porque justo le da sombra en el verano, porque es un lugar acolchado, o porque nos ven mucho rato sentados ahí, entonces saben que ese es un lugar importante para nosotros. Entonces, tener en cuenta estas variables y armar el jardín en función de las necesidades de nuestro perro o nuestro gato, también es algo viable. A veces tenemos que considerar que hay un sector en el que no vamos a poner plantas porque es el sector donde el gato va siempre, o donde se acuesta el perro. Y tal vez es una forma de entender la lógica y la dinámica de nuestro jardín. Es interesante mirarlo integrado, nuestras plantas, nuestro jardín, nosotros y nuestras mascotas. Fabiana, yo quiero decir... Sí, Alicia. Si vos podés aclararme por qué no se ven más las madreselvas, que yo antes tenía de chica, tenía madreselvas y jazmín chiquito. Ahora tengo jazmín chiquito, pero no puedo encontrar la madreselva. No sé qué ocurre. Y fíjate, por favor, qué planta es la que te mandé la foto, a Clara y a vos, para que vean qué es eso. Porque es un Bien, Alicia. En relación a la planta que mandaste, permitinos investigar un poquito y te mandamos bien cuál es. Eso por un lado. Por el otro, lo de la madreselva que decís, es real. Cuando años 20, 30, 40 años atrás, caminábamos por la vereda y nos cruzábamos en baldíos, en esquinas, en espacios, madreselva silvestre. Clara que está haciendo su espacio en Moreno, que está menos intervenido, en el medio de los pastos surge la madreselva sola. Lo que ha sucedido, creo yo, es que las plantas que conservábamos en nuestros jardines, me pasa también, en mi jardín yo tenía mucha madreselva y ahora tengo menos,
En principio tiene que ver con que las plantas fueron envejeciendo y entonces por alguna razón las plantas adultas se fueron perdiendo y por la falta de polinizadores suficientes no se pudo ir reproduciendo nuevas plantas de estas mismas, o por las intervenciones mismas, los movimientos de tierra y demás. Pero la madreselva es una planta tan noble que apenas la instalás empieza a florecer y a sacar hijuelos. Por eso la quiero. Yo la conseguí por internet y conseguí color rosa, preciosa. Ay, qué linda, buenísima la madreselva rosada. rosada. No se ve tanto esa. Yo Hice tengo... quejes, espero que alguna ¡Ay, qué prenda. bueno! Ay, ojalá, si prenden después avisanos. Yo si querés, Alicia, lo que podemos hacer es traerte algunos gajos, algunas plántulas jóvenes de madreselva, que hay silvestres bastantes allá en la reserva, en la reja, y bueno, algún día podremos intercambiar. Traeme porque estoy cerca de la universidad. Cuando yo llego a la universidad y me lo das. Dale. Te agradecería mucho. Dale, Gracias. dale. Hagámoslo. Muy bien. Bueno, de vuelta, el día que estemos todos y todas vacunadas y en la era post-pandemia podremos incluso pensar en alguna actividad, alguna recorrida de jardines, podemos hacer una visita al vivero municipal, podemos ir a visitar alguno de nuestros jardines. En este grupo hay muy lindos jardines, podemos ir a visitarlos o incluso ir allá, a la reja. A ver quiénes vienen a ayudarme a paliar, ¿eh? Te quiero ver ahí, Alicia, en primera fila, paliando. Si Ana me lleva, voy gustosa, pero me tiene que llevar a María. Bueno, esperemos, soñemos con ese mundo, seguiremos soñando con ese mundo post-pandemia, todos vacunados, y que podamos generar esas propuestas. Digo, va a haber una continuidad en el tema también en la universidad. Ustedes saben que estamos abriendo la carrera de viverismo, así que también es intención que podamos a futuro fundar el primer jardín botánico en Villa Tesey, que podamos hacer muchas actividades que tienen que ver con esto, y cuando ese día llegue me encantaría tener el honor de invitarlas e invitarlos y que ustedes puedan participar también de esa actividad. Así que bueno. Clarita, ¿qué carrera dijiste? ¿Cómo? ¿Qué nombre de la carrera que dijiste? La UNAUR abrió el año pasado y ahora en marzo empieza la primer camada de estudiantes de 2 nuevas carreras. Abrimos tecnicatura en viverismo, o sea, en viveros, en producción de plantas de vivero, y tecnicatura en agroecología, que es más destinado a las huertas, a la producción de hortalizas. Esas son las 2 carreras que vamos a estar armando a partir de este año, y también el rectorado de la universidad me convocó a formar parte en la dirección de esas carreras, así que voy a poder tener la oportunidad de participar, y por eso digo que cuando vaya esto tomando forma de a poquito, me encantaría que en algunas de todas las actividades en el marco de la nueva carrera puedan participar todas y todos ustedes. ¿Y nosotras nos podríamos inscribir si quisiéramos? Claro que sí. Más vale, estamos en una universidad pública, abierta, cualquier persona puede inscribirse a la universidad. Y si es de Villa Tesey, María Esther, mucho mejor. Sí, vivo a 6 cuadras, 8 cuadras de la universidad yo. Bueno, entonces, espero estar, mira, esta semana tengo que dar la bienvenida a los ingresantes y a las ingresantes a la carrera de este cuatrimestre. Así que te espero en julio y en agosto para darte la bienvenida al ingreso a la carrera, María Esther. Bueno, ¿y qué horario es? Porque me encantó esa idea, ¿eh? Bueno, tenés que inscribirte a través de la parte administrativa de la universidad. Ahora la inscripción no está abierta, va a abrir en mayo, tengo entendido. Y bueno, después está todos los papeles que hay que presentar y todo esto. Cuando abran las inscripciones puedo mandar el vínculo, es un link al grupo de WhatsApp. Claro, está bueno eso, sí. Y podríamos hacer muchas cosas acá en Tesey para ponerla más linda. Porque Tesey no tuvo Tenés razón. Bueno, ustedes saben, no sé si se enteraron, pero creo que en las radios y en el diario local de La Hora de Hurlingham va a salir recién en marzo,
pero desde la universidad estamos iniciando el primer censo del arbolado público de Hurlingham, para todo el municipio, o sea, para Villa Tesey, para Morris y para Hurlingham Centro. A partir de la segunda quincena de marzo empezamos el censo, o sea, junto a estudiantes y vecinos y vecinas de Hurlingham, mi equipo de investigación de la universidad, vamos a estar recorriendo todas las manzanas de Hurlingham y vamos a estar haciendo un censo de los árboles de las veredas. ¿Qué especies, en qué estado fitosanitario se encuentran, qué cantidad de árboles hay, si hay que reemplazarlos, si tienen riesgo de caída, si hay que podarlos? Bueno, todas esas cosas son las que vamos a estar a partir de marzo con un proyecto financiado por la UNAUR, y en conjunto del laburo con el municipio vamos a encarar eso, que es un laburo muy arduo en el que estamos trabajando. Sería hermoso poner lindo Tesey, porque Tesey siempre es el patio trasero de Hurlingham. ¿Y por qué no podemos hacer algo por Tesey? Digo, Ya lo creo. No sé. Ya lo A creo. mí me parece que poner jardines en la vereda sería maravilloso. Lo que pasa es que entre los perros te querés matar, ¿viste? Claro, porque la educación viene de la casa, digamos. Y si en tu casa no le dan importancia a las plantas, el chico no tiene la idea del valor que tiene. Pero María Esther, vos vieras que fue sorprendente la cantidad de jóvenes que se inscribieron a la carrera de viverismo y que están muy, pero muy interesados e interesadas justamente en la jardinería, en el viverismo, en todo lo que tiene que ver con el paisajismo en general. Así que es un tema que está tomando, digo, un interés público nuevamente. Era un tema un poco olvidado, ¿no? O sea, en las universidades no se está ofreciendo esa formación, y bueno, desde la UNAUR evidentemente hay un compromiso por darle otra vez una visibilidad a este tipo de actividades, también con posibilidad de inserción laboral. La tecnicatura va a estar muy enfocada en eso, en que los jóvenes después, y las jóvenes, cuando se egresen, puedan insertarse en el mercado laboral trabajando en viveros, fundando sus propios viveros. En la medida que haya más viveros en Hurlingham también va a haber más visibilidad del sector, y vamos camino a poner linda Villa Tesey como pide María Esther. Claro, porque lo que pasa es que nosotros, las personas grandes, no vamos a trabajar con esto, digamos, a nivel que puede trabajar un joven. Bueno, igual podemos hacer las veredas. Podemos proponerle, a partir de que finalicemos el curso de jardinería UPAMI, le podemos proponer a la universidad, con un proyecto o estatuto, que nos den recursos para poner lindas las veredas. Podríamos empezar, por ejemplo, por las veredas de todas nuestras casas en este Por grupo. ejemplo, yo compré 2 liquilámbar, porque cuando asfaltaron acá, sacaron el árbol viejo que había, que yo lo cuidaba un montón, pero bueno, lo tuvieron que sacar. Yo me compré 2 árboles en el vivero. ¿Por qué? Porque me gustan esos árboles. Soy la única en la cuadra que tiene esos árboles, pero me encantan. Y bueno, y hay muchos árboles muy viejos que habría que sacar y reponer cosas nuevas. Pero bueno, de eso no sé cómo... Sí, hay muchas cosas para hacer en lo que tiene que ver con el arbolado. En particular no se está cumpliendo la ordenanza municipal, que es que, por ejemplo, los vecinos y las vecinas tienen terminantemente prohibido sacar o poner árboles de las veredas. Ese es el artículo número 1 de la ordenanza. Como eso no se está, en realidad como no se está cumpliendo el plan de forestación, no se cumple eso, y hay un sinfín de condiciones que todavía tenemos por mejorar. Desde la universidad y con un fin académico, obviamente no somos gestión, estamos en la universidad. Estamos investigando eso, intentando visibilizar el recurso del arbolado urbano en particular, para ir camino a mejorar toda esa situación, ¿sí? Esto es un tema muy largo, discúlpenme, pero se excede ya los contenidos que tenemos que dar en el curso. Podemos generar instancias para charlar y participar en relación a todos sus saberes y sus ideas sobre estos temas. Pero digo, voy a acotar, tengo muchas más cosas para contar sobre la universidad y el arbolado y el viverismo, pero voy a ir acortando. Sí, Ana María, tenías la palabra. No, quería contarle que, bueno, viste que estuvimos hablando que la reja Moreno es un tacho de basura enorme. Entonces ahora empezaron a recolectar la basura de todo lo que es el camino de la ribera. ¿Y qué hicieron? Plantaron plantas. Sí. Entonces ahora la gente no tira la basura. Se ve que hay que plantar plantas para que la gente no ocupe ese lugar tirando basura.
Entonces han puesto todas plantas diversas tipos de planta y bueno, ocuparon ese lugar de basura con plantas. Entonces no tiran la basura. Viste qué linda que es esa sensación, o qué buena que es la estrategia de que cuando uno pone lindo ese lugar, digo, porque se recolectó la basura, pero también se desmalezó, se cortó todo el pastizal, se forestó, y entonces ahora que eso tiene un valor ya no lo consideramos un basural o un vaciadero, y entonces aparece la idea de que lo debemos cuidar. Y a eso me refiero cuando digo que desde la jardinería tenemos mucho valor para aportar en nuestros territorios. Porque poner lindo al frente de nuestra casa, nuestra vereda, no es solamente lo que a nosotras y a nosotros nos realiza por hacer jardinería. Es hacer una puesta en valor de nuestro territorio, es darle visibilidad a nuestros hogares, que son lugares donde vivimos, es enriquecer la naturaleza alrededor de nuestras casas. Y eso es un beneficio para todas y todos en realidad, en la manzana, los vecinos, en el municipio, etc. Entonces, por eso creemos y estamos totalmente convencidas de que la jardinería y el viverismo son poderosas herramientas de transformación social para hacer una puesta en valor, como esto que Ana María estás comentando, que se hizo en el Camino de la Ribera, del que estoy muy al tanto porque conozco a la chica que está en Arbolado, y tienen un lindo, muy interesante plan de forestación con especies nativas, y están intentando revalorizar especies nativas que son hermosas de árboles, como la pezuña de vaca, el espinillo. Creo que en el Camino de la Ribera han forestado con estas especies en particular. Así que es súper interesante. Clara, compartí nuevamente en el grupo el link sobre las pradeveredas, la experiencia de Esteban Echeverría, en función de lo que estás hablando del uso de las veredas. Y retomo también en relación a parte del comentario que hace esta chica, no recuerdo su nombre, en relación a que cuando comenzaron a trabajar en las pradeveredas, bueno, primero no se entendía qué sucedía y muchas veces las plantas aparecían deterioradas, rotas, las pelotas, jugaban a la pelota en el medio, pero que con el tiempo entendieron de qué se trataba y ahora todos disfrutan, cuidan y reproducen esta experiencia en sus veredas. En San Miguel han hecho una experiencia a ver quién competía con la mejor vereda hace unos años. Entonces era un barrio carenciado, pero tenían su vereda con plantas y flores que cambiaban el barrio, le cambiaban la vista al barrio. Sí, claro. Sí, acá en Hurlingham, inclusive hace un par de años, creo cuando alrededor de los 80 era cuando vine a vivir acá, también para la primavera hacían como concursos, quién tenía las mejores veredas también. Y yo como estoy haciendo el curso también de huertas, ayer me enteré, después de tantos años de vivir acá, que el vivero municipal en esta fecha está dando las semillas de estación, inclusive regala, empieza la propaganda, porque lo googleé y lo encontré, regala los árboles, plantines de árboles, no sé para plantar, pero no sé qué especie era, no me acuerdo la verdad. O sea, sería bueno todo que eso se publique y que nos enteremos todos, porque yo la verdad si no hacía estos cursos no me enteraba nada de eso. Y entonces sería un modo de que esté también más lindo, ¿no? O sea, yo vivo acá en Hurlingham, en Morris, perdón. Sería lo ideal. Estoy trabajando bastante y interiorizándome con el trabajo que está haciendo el vivero municipal en estos últimos años, diría, sí, año y medio. Y bueno, conozco en parte esos proyectos que decís. Además del vivero municipal, el programa Pro Huerta del INTA entrega todas las temporadas el pack de semillas, que es gratuito también, de estación. Eso solamente de hortalizas, así que es un poco diferente quizás al encare que le estamos haciendo este curso, en donde estamos viendo más jardinería ornamental. Pero sí, eso es real, y cada nodo del INTA, que también hay en Hurlingham, entrega todas las estaciones y paquetes de semillas de estación, también si les interesa, eso es gratuito. Y el vivero municipal hoy en día está entregando plantines de fresnos nada más, que es algo... Es algo en lo que vamos camino a querer modificar, o al menos yo desde el proyecto de investigación queremos modificar, porque el fresno es una especie, es exótica, es de rápido crecimiento y tiene algunas características que son buenas para el arbolado de alineación, que es el arbolado de la línea de la vereda, por eso se llama de alineación, pero no es una especie nativa y tiene algunos otros problemas, así que nuestra idea al final del proyecto de investigación del censo del arbolado
es escribir una ordenanza Está que modifique las especies con las que se está forestando las veredas. Así que bueno, vamos camino hacia eso. Esperamos obviamente poder ir avanzando, todo tiene Te va a hacer caer. sus problemas y sus procesos. Te va Bueno, por ahí, mirá, cómo se le vuelvo cae. a la clase de hoy, está muy bueno todo lo que estamos charlando, pero también digo, podemos generar espacios de debate y participación ciudadana por fuera de este curso, y la idea del curso es que, por lo menos de la clase de hoy, que podamos terminar de dar una vuelta alrededor de las tareas de mantenimiento de nuestro jardín. Así que comparto pantalla, si les parece bien, vamos encarando esta última casi media horita para intentar otra vez presentar todas las tareas que deberíamos comprender si queremos hacer un manejo integrado de nuestro jardín. Escucho voces. Sí. ¿No? A ver, ahí está. Bueno, tuve que silenciar a alguien. Bien, dijimos, vamos a dividir las labores del jardín en 4 cuadrantes, en 4 tipos de tareas. Las de agua y nutrición, mencionamos riego, acá aparece la idea de recolección de agua, si tuviéramos que recolectar agua, hacer una recolección de agua llovida. Todas las prácticas de fertilización, de las que estuvimos hablando la clase pasada, ya sea por productos comerciales o por biopreparados, ¿recuerdan? Los biopreparados de purines de ortiga, de plátano, de borra de café, etc. Ya vamos a ver que existen muchas recetas de biopreparados, algunas de ellas ya las hemos estado empezando a tratar. O sea, la propia práctica de fertilizar, o sea, diluir ese fertilizante en agua, en una jardinera, mezclarlo y con eso regar. Eso es una práctica. Ahora, otra tarea que también nos lleva tiempo y que también tenemos que planificar para el manejo integrado de nuestro jardín es hacer los biopreparados, o sea, la misma preparación de cosechar o conseguir todo el material que necesitamos para los fertilizantes caseros, hacer las fermentaciones, revolverlas una vez por día, todo eso lleva tiempo y también es una de las prácticas que tienen que ver con la fertilidad. El siguiente conjunto de tareas, de labores en el jardín, que enmarcamos en este cuadrante que es el de control de adversidades, en el que identificamos tareas como... No se puede tanto. Ahí silencié a María Luz. No. Bueno, control de adversidades. Las tareas que enmarcamos en esta categoría son la tarea de aplicación de los fitosanitarios. O sea, cuando una planta está enferma, cuando una planta tiene una plaga, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que aplicar un fitosanitario, de vuelta. Ese fitosanitario, que es un producto químico, que es un remedio para babosas, un remedio para mosca blanca, un remedio para oidio, que es una enfermedad de un hongo en la hoja. Bueno, esos remedios los llamamos fitosanitarios. Los fitosanitarios pueden ser, de vuelta, productos comerciales, o sea que voy a la farmacia al área de la farmacia del vivero y compro un tarro que dice fitosanitario para control de babosas. Bueno, eso es un producto comercial. O también puedo aplicar fitosanitarios que sean caseros. Por ejemplo, hago un ungüento de ajo fermentado con pimiento picante, lo dejo 48 horas, después lo cuelo, lo diluyo y lo aplico con un rociador a las hojas de la planta. Eso es un antifúngico buenísimo, y es casero y tiene muy bajo costo, y también lo puedo aplicar para controlar adversidades. Pero ya sea que aplico la versión comercial o la versión casera, esa misma preparación y aplicación del fitosanitario, del remedio, lleva su tiempo. Y hay que dedicarle tiempo, y por eso la metemos adentro de estas categorías de trabajos, de labores del jardín que tenemos que planificar. Tenemos que empezar a pensar en términos de la planificación de nuestra intervención en el jardín. Obviamente con la primera pregunta. Tengo una planta enferma. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer algo o voy a dejar que eso haga su desarrollo, su curso natural? Esa sería como la primera pregunta. Bueno, quiero tratarlo, quiero sanar esta planta. Bueno, ¿qué hago? ¿Voy por la vía comercial? O sea, ¿voy al vivero? ¿O voy a la forrajería? ¿Voy al local comercial y compro el remedio para esto o lo voy a hacer yo? Bueno,
Ahí tenemos otra pregunta. Y después el mismo tiempo de aplicarlo es algo que nos lleva tiempo. Otra tarea de... esperen. Ahí está. Otra tarea que tiene que ver con... con el control de las adversidades de nuestros jardines, tiene que ver con la tarea de desmalezado. Es algo que no hemos hablado hasta ahora, que todavía no ha surgido entre sus preocupaciones, sus consultas, sus experiencias, pero la tarea de desmalezar el jardín, ya sea en cantero, en suelo, en macetero, es una tarea muy, pero muy importante y que lleva tiempo. Normalmente eso sucede más en primavera y en verano, que tenemos que estar ahí sacando yuyos o desmalezando, y en invierno un poco menos. De todos modos es una tarea que lleva bastante tiempo. Otra tarea que tiene que ver con el control de las adversidades, si queremos hacer un control biológico, el recuento de enemigos naturales. Eso es una tarea que quizás es más pasiva, digo, no tiene tanto de intervención, pero sí lleva tiempo, y es estar observando y llevando un registro de cuántos y cuáles son los insectos benéficos que yo me cruzo en mi jardín. Por ejemplo, en la última semana vi 5 vaquitas de San Antonio. Bueno, yo sé que los cochinélidos, que son el género de familias de insectos que nosotros vulgarmente conocemos como vaquita de San Antonio, sabemos que los cochinélidos son un insecto benéfico, ¿por qué? Porque se come a las larvas de los pulgones, literalmente hace eso. Entonces, cuantos más vea, más contento me voy a poner por mi jardín, pero cuanto menos vea, tengo que pensar qué es lo que está pasando. Se está extinguiendo ese insecto benéfico en mi jardín, lo tengo que traer, lo tengo que atraer. Fíjense. Bueno, ese tipo de tareas es muy interesante, quizás es un nivel 2 de jardinería, pensar en hacer control biológico de plagas. Pero bueno, también lo traigo a colación para que lo vayan conociendo y se vayan amigando con la idea. Y después una tarea, una labor de jardín que es sumamente importante, que lleva muchísimo tiempo, diría que es la que más tiempo lleva, para el control de adversidades, pero también para el resto, la totalidad de las labores del jardín, es el tiempo que le tenemos que dedicar a investigar, para identificar qué es esa plaga, qué es esa enfermedad. Igual que la madre lo apura, es eso. María Luz, te estamos escuchando. Bueno, el tiempo que lleva investigar para identificar la plaga o la enfermedad y el tiempo que lleva investigar qué proveedor o dónde puedo conseguir eso que yo necesito. Por ejemplo, todos sabemos que está buenísimo usar aceite de neem en nuestros biopreparados y aplicárselo a nuestras plantas. Sin embargo, yo en mi barrio, ¿dónde consigo aceite de neem? Bueno, voy a tener que investigar ese tiempo de consultarle a mis vecinos, al vivero local, investigar por internet, preguntarle a mis nietos, a mis nietas, a mis hijos, a mis hijas, si me pueden buscar por Mercado Libre o por acá o por allá, en dónde conseguir una botellita de aceite de neem. Bueno, todo ese tiempo de investigación y de finalmente conseguir el proveedor y comprar una botellita de aceite de neem, es una tarea, una labor de nuestro jardín, que quizás es más una labor de escritorio, vamos a decir, porque lo hago con las manos limpias, digamos, sin meter las manos en la tierra, pero también hace al manejo integrado y a nuestro conocimiento, a nuestra preparación para manejar el jardín. Bueno, meto quinta, voy a empezar a ir un poquito más rápido para completar el resto de las tareas, siguiendo por el cuadrante de las tareas que tienen que ver con la propagación, o sea, con poder conseguir o crear las plantas con las que yo voy a forestar, con las que yo voy a diseñar mi jardín, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las tareas en relación a la propagación? Bueno, la primera, la más obvia y que quizás no escribí, que sería el tiempo que me lleva ir al vivero, comprar la planta, asesorarme sobre esa planta, conseguir la planta que estoy buscando. Por ejemplo, yo sé por este curso, por mi investigación, que en mi jardín necesito poner una especie que se llama vetiver, que es un pasto, una gramínea, que es exótica, con origen de la India, pero que es muy buena para controlar suelos alcalinos, por ejemplo, o suelos anegados.
o desagües de lavadero, ya sea del lavarropas o de las bachas de lavadero. ¿Por qué? Porque son aguas que vienen con jabón. Entonces, de mi investigación, o sea, de esta tarea de investigación, entendí que yo necesito poner en mi jardín una planta de vetiver. Perfecto. Y bien, ¿y ahora dónde encuentro la planta de vetiver? Bueno, el tiempo que me lleva buscar en los viveros locales, llamar por teléfono a viveros más lejos, ver si me la pueden enviar, etc. Preguntar, consultar entre la gente de mi manzana, de mi barrio, si hay alguien que tenga un vetiverio, si lo podemos propagar, si podemos hacer esquejes. Bueno, todo ese tiempo que tiene que ver con conseguir la planta, ya sea comprarla o propagarla, es un tiempo que tenemos que cuantificar para las tareas de nuestro jardín. Y después están esa no la puse acá, que sería ir efectivamente al vivero a buscar la planta que estoy buscando, pero también están el resto de las tareas de propagación que tienen que ver con propagar nosotros y nosotras mismas y mismos las plantas que estamos queriendo poner en nuestro jardín. Como por ejemplo la labor de siembra, una labor súper importante en el jardín. No voy a indagar porque no me da más el tiempo para esta clase, pero es toda una tarea en sí misma, aprender a armar los semilleros, armar los sustratos, la profundidad de la siembra, la preparación de la semilla, cómo la embebo, etc. ¿Cómo son esos procedimientos que me llevan a la siembra? De vuelta, todo tiempo de investigación, de formarme, de conseguir los materiales, todas esas son tareas que no tenemos que desestimar, que llevan tiempo y que también las tenemos que hacer con gusto y las tenemos que disfrutar, porque si hacemos jardinería por gusto, por placer, bueno, todas estas tareas en su conjunto son las que nos hacen hacer jardinería, nos hacen ser jardineros y jardineras. El gajeo, los injertos, fíjense todo el tiempo que llevó elegir la planta madre, cortar los esquejes, después preparar los esquejes, limpiarlos, desinfectar las tijeras, preparar los suelos y sustratos, etc. Todos esos son tiempos que nos lleva las tareas de la jardinería. Las podas, fundamental, tarea importantísima en todo jardín, ya sea que tenga jardín grande, jardín chico, patio, terraza, balcón, macetero. Las podas y los raleos son una práctica fundamental para la salud de nuestros jardines. Ergo, léase, es algo bueno, es algo necesario, es algo natural podar las plantas de nuestro jardín. Es irreal creer que podemos tener un jardín de 20 metros cuadrados hace 30 años sin podar. No hay Santa Rita, no hay jazmín, no hay planta que pueda estar sana si está tan envejecida. Necesitamos hacer podas de rejuvenecimiento, necesitamos cada 1 o cada 2 años podar las plantas de nuestro jardín. Eso es sano para nuestras plantas. Las tareas de trasplante, cuando queremos pasar una maceta de un envase pequeño a un envase grande, o queremos pasar una maceta que está una planta que está en maceta a suelo. Ese tipo de tareas son tareas que tenemos que planificar, para los que nos tenemos que hacer de los recursos necesarios, que nos llevan tiempo. Si no los podemos hacer nosotros y nosotras mismas solos, necesitamos planificar el día que va a estar alguien, que va a estar el jardinero, la jardinera, el vecino, mi hijo, mi nieto, el que va a hacer el pozo, etc. Son tareas que tenemos que planificar. Y por último, las cosechas. Las tareas de cosecha también son importantes, también llevan su tiempo y también son sanas para nuestros jardines. Las tareas que tienen que ver con el cuadrante, con el último cuadrante, con el cuadrante amarillo, que son las tareas de conservación del suelo, que son muy, pero muy importantes para nosotros en este curso, y también para la salud de nuestros jardines. La vedette de todas las tareas de conservación del suelo, ¿cuál es? La práctica de compostaje. Ya hemos hablado de esto la clase pasada, hemos dicho que es una práctica que nos ayuda a ser nuestra propia fuente, nuestro propio proveedor de fertilizante para suelos. Así que las prácticas de compostaje, que digo, son diarias, porque todos los días cocinamos, todos los días generamos un desecho orgánico. Ese tiempo de separar ese residuo y llevarlo a la compostera, es tiempo que le estoy dedicando a mi jardín. Y con ese mismo gusto y con esa misma perspectiva de salud holística de mi jardín, lo tengo que vivir y lo tengo que vivenciar. Las prácticas de laboreo, las prácticas de movimiento de suelo para descompactarlo, ya sea con una laya, ya sea con una
con una azada, ya vamos ahora a ver nombres de las herramientas que se necesitan para hacer estas cosas, pero el laboreo es una práctica indispensable, necesaria y natural para la salud de nuestros jardines. ¿Sí? El laboreo, que es no la rotación de suelo en el sentido del cultivo, pero sí la removilización de la capa superficial del suelo. Eso ayuda a descompactarlo, eso ayuda a airear el suelo, y de paso, en esa misma práctica de laboreo, puedo hacer esto que está acá, que es la fertilización. O sea, incorporar compost ya maduro en ese suelo. Toda esa práctica, que es la práctica de laboreo, es muy sana para nuestros suelos. Y fíjense que el laboreo se puede dar tanto en jardines a campo, en jardines a suelo directo, en canteros, pero también en macetas. Es muy, pero muy sano, al menos una vez al año, sacar las plantas de nuestras macetas, remover su suelo, enriquecerlo, fertilizarlo, airearlo y volver a plantar la planta. Eso es el ABC de la jardinería en macetas. Necesitamos enriquecer los suelos. Las macetas no pueden estar ahí por 10 años recibiendo el chorrito que cae de desagüe del techo cuando llueve. Eso hace pelota todo el suelo, lo compacta, le saca la porosidad, lo degrada. O sea, si vamos a tener esa maceta ahí, tenemos que tener la práctica de una vez cada tanto tiempo, remover ese suelo, ¿sí? Podar las raíces. La práctica de poda de raíces es fundamental y es muy productiva, porque de hecho regenera mucho el crecimiento de las plantas. Bueno, y en esa misma práctica descalzar la maceta, la planta de su maceta, podar las raíces, mover el suelo y enriquecer el sustrato con fertilizantes, eso es algo que no falla y que mejora mucho la calidad de nuestros jardines. Y por último, la última labor o práctica de conservación del suelo que vamos a mencionar hoy es la incorporación de las coberturas. Hemos hablado ya la clase pasada de lo que son las coberturas o los mulching, que se conocen mucho por su nombre en inglés, que son hojarascas o material orgánico seco que se usa para recubrir los suelos, para que el suelo no quede desnudo en la superficie, y eso genere que ocurra la erosión por agua. Cuando llueve o cuando regamos, si una maceta o un cantero no tiene mulching, no tiene cobertura, es altamente probable que vayamos a compactar ese suelo y encostrar la superficie de esa tierra. Así que para evitar eso, la práctica de cobertura hoy en día es un must, es un deber, diríamos, es un requisito casi excluyente para conservar los suelos de nuestros jardines. Y que de hecho se usa mucho en la agricultura extensiva. La práctica de siembra directa, que es un invento argentino, no es más ni menos que eso, o sea, incorporar coberturas vegetales a la superficie del suelo para que no quede el suelo desnudo y se erosione. Bien, y después de eso, la madre de todas las tareas, la madre, la abuela, bueno, no sé en este curso, en este contexto qué analogía le podemos poner, pero la madre de todas las tareas que hacemos en nuestros jardines debe ser la observación. La observación es lo que nos enriquece, nos da el input, la entrada de información acerca de qué es lo que está pasando en nuestro jardín, qué es lo que está necesitando nuestro jardín. Está necesitando que riegue más, que riegue menos. Tengo un problema de plaga, tengo un problema de enfermedad, tengo un problema de degradación de suelo. Es el momento justo para cosechar gajos del jazmín. Bueno, toda esa información nos lo va a dar la práctica cotidiana, diaria, de salir y observar nuestro jardín. Observar, pero no mirar, observar. O sea, mirar con detenimiento, mirar con conciencia qué es lo que está pasando en nuestro jardín, es la madre de todas las tareas. ¿Sí? Y eso es un poco lo que queremos retratar en este curso, que esta práctica de observación tiene que ser cotidiana, y es en esta misma práctica de observación de nuestro jardín que está el disfrute, que está el goce. O sea, hacemos todo esto porque se supone que nos gusta. Entonces, dedicarle un tiempo a disfrutar nuestro jardín también tiene que ser una tarea a la que le dediquemos tiempo, cuando estamos tranquilos y estamos tranquilas, no corriendo. Tiene que ser una práctica que nos conecte con nuestro jardín, con los procesos que allí están ocurriendo, porque ese va a ser la principal fuente de aprendizaje nuestra principal fuente de aprendizaje como jardineros y jardineras.
Así que un poco esta es la diapositiva para mí que retrata el curso, en el sentido que estamos intentando ponerle una perspectiva técnica a las tareas que tenemos que hacer en nuestro jardín, que serían los 4 cuadrantes que están por detrás, pero por sobre eso tiene que estar nuestro aprendizaje, nuestro entretenimiento y entrenamiento a observar nuestro jardín. Eso tiene que ser la práctica que abunde en nuestro jardín. Y fíjense que observar también es con todos los sentidos, no necesariamente solo con la vista. Puedo ver más o menos bien o más o menos mal, pero puedo transitar, habitar mi jardín de modo que me dé la información que quiero. Por ejemplo, puedo no ver muy bien, pero puedo estar en mi jardín, en mi balcón, en mi terraza y sentir qué es lo que está sucediendo. Hay humedad, está fresco, hace calor, todo lo contrario, no hay humedad, siento mucha sequía. Piso el suelo y el suelo está compactado, está duro. ¿Sí? Fíjense cómo el resto de los sentidos también complementan esta idea de observación que, ahora que lo estoy pensando, quizás lo podría cambiar por la práctica de experimentar nuestro jardín, o sea, sentir con todos los sentidos lo que está sucediendo. Bueno, preguntas, ¿qué les parece esto? ¿Les parece que está bueno? ¿Les parece que está malo? ¿Estoy flasheando? ¿Se entiende? ¿No entiendo nada? Clara, ¿estás delirando? ¿De qué me estás hablando? Está muy bueno, muy ¿Qué les bueno. parece? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Se entiende? Muy bueno. Muy claro. Está lindo. Clara, una pregunta. Sí. Con el mulching, ahora en el tiempo de invierno, con tanta humedad, ¿es bueno, es benéfico? ¿Tenemos que ponerle menos cantidad, no ponerlo? Porque por ahí en el verano protegemos la tierra de tanto calor. Claro. Pero con la humedad de Buenos Aires, ¿qué pasa? Está muy buena, Adriana, tu pregunta. Yo diría que hay como medio un mandamiento que es que la cobertura, el mulching siempre es bueno. Lo que tenemos que tener cuidado, efectivamente, como vos bien considerás, que es que en invierno eso no se transforme en un cúmulo de humedad y de patógenos, o sea, de enfermedades tipo hongos, virus y bacterias. Para eso lo mejor es dejar el mulching que traemos del verano, que un poco se va a ver degradado ya, porque ese mulching también se va incorporando al suelo, dejar el mulch que traemos de verano y siempre tener cuidado de que el mulching no esté tocando el tallo de la planta, ¿cierto? Correrlo y que no haya ahí ese contacto directo para que no haya propagación de enfermedades. Pero solamente con esa consideración yo diría que siempre medio que no me imagino un contexto en el que no vaya a ser bueno poner mulching. Claro, porque yo aún poniendo pasto seco en el compost o lo que sea, cuando voy a chusmear a ver cómo está, eso tiene como un honguito, como un mohito. Pero espérate, ¿vos estás usando compost como mulch? No, pero yo te digo lo que pasa en el compost. Está bien, una cosa igual, espera, una cosa es el compost, adentro de la compostera sí puede, a veces aparecen hongos, de hecho, hongos, fungi, de verdad, unos champiñones, digamos, y otra cosa unos es blancos. ¿Cómo? Unos cositos blancos. Claro. Y por otro lado están las prácticas de mulch. De hecho, justamente los materiales que se suelen usar para cobertura o mulching no son los mismos que el material que se pone en la compostera. ¿Por qué? Porque en la compostera pones material húmedo. Y todos los materiales que se usan para mulching suelen ser materiales secos. Por ejemplo, acerrín, viruta de madera, chips de madera, hojarasca de las podas, digo, de los troncos y tallos leñosos. Se suele usar pasto seco, pero cuando ya está amarillo, no cuando está verde. Se pueden usar un montón de otros mulching también comerciales que están muy buenos, como la fibra de coco. Se puede usar también... Las mismas hojas yo tengo un jazmín y utilizo las mismas hojas secas, pero sí, los separo de los troncos, pero le hago un colchoncito. Bien, eso también. está bueno. Si la hoja ya está seca, o sea, ya no tiene que tener más clorofila, no tiene que estar más verde, ahí sí funciona como un buen mulch. Si no, incorporalo primero al compost y poné otro mulch. Pero la idea es que la cobertura de las macetas y de los canteros tiene que ser material seco. Seco. Sí, sí. No tiene que estar verde. Le he puesto material seco inclusive al compost y después es como que también se forma así como un moho, pero bueno, es porque de alguna manera yo riego el compost cuando hace mucho calor.
¿Y tiene buen drenaje tu compost? Sí, sí, sí. O sea, tiene agujeros, no se acumula agua, no hay estancamiento. No es acumulación, pero tiene así como Ok. como un pequeño moho blanco. Bueno, no sé, ahora me dejas en la duda qué quiere decir ese moho blanco. Si llegaras a tener una foto, mandala al grupo a ver si la vemos. Bueno. Así se identifica si efectivamente es un hongo o es un moho o qué es lo que es, porque quizás tenemos otro problema que se nos está escapando. Clara, son las 12 y ya hay algunas estudiantes que se retiraron porque tienen otros cursos, sé que vos tenés una reunión también. Claro. Una preguntita, esas piedritas blancas que a veces se le ponen, ¿sirve como cobertura en las macetas? ¿Esas qué? Piedritas blancas. ¿Uvas blancas? Sí, unas blancuzcas que se ponen todo como cobertura en la planta. Piedras. Ah, piedras. Ah, piedritas blancas. A las cactus se les suele poner piedras, pero esas piedras son ornamentales, no cumplen demasiada función de cobertura. Algo de agua retienen, pero no... Se suele usar para maceta y para cactus, nada más que para eso. No lo pondría en un cantero, no. Preferiría algún material más maderero. Sí, María Luz. Última intervención y vamos cerrando, compañeras. Una sola pregunta. ¿Puedo usar acerrín? Sí, acerrín es una muy buena cobertura. Muy buen mulching para todas las macetas y los canteros, es lo ideal, de hecho. Fíjate que cuanto más fino sea el acerrín, más rápido se va a degradar. Quizás lo tenés que reponer cada 6 meses o un año. Tiene que estar seco, ¿no? Seco, sí. Seco, correcto. Bueno, compañeras, compañeros, vamos dando por concluida la clase de hoy. La tarea para la siguiente semana, que la vamos a reforzar después por el chat, es que puedan empezar a reflexionar, a analizar cuáles de estas tareas, de estas labores de jardín, están hoy en día realizando y cuáles no. Y empezar a pensar esta planificación acerca de cuáles son las tareas que tendría que incorporar en función de los espacios botánicos, los rincones botánicos que ustedes han elegido, ¿cierto? O sea que oficialmente después de esta clase, que estamos en la mitad del curso, vamos a empezar ya, todavía no sé si a hacer, si alguno o alguna se anima, sí, pueden empezar a preparar su rincón botánico, pero la idea sería empezar a planificar cuáles son las labores del jardín, de las que vimos hoy, que deberían hacer en sus rincones botánicos el día de mañana cuando ya los hayamos implantado. Así que esa es la consigna de hoy para el miércoles que viene, la vamos a reforzar en el grupo de WhatsApp y quedamos en contacto por ahí. Yo ahora tengo una reunión, así que no voy a mandar tan rápido ni el video ni la consigna, la mandaré más después a media tarde. Pero de todos modos quedamos en contacto, está Fabi, están las tutoras, está Noé, está Lau, seguimos en contacto y nos vemos el miércoles que viene, entonces. En la semana voy dando respuesta a las preguntas que surgieron hoy, ya las anoté todas. Bueno, gracias a todos. Un abrazo grande, buena semana. Gracias por todo. Chao. Muy lindo. Gracias.